India bajo la observación de los expertos. El conocimiento de que la presencia de variante Ómicron se encuentra en la India ha conllevado a que la comunidad de científicos esté evaluando cuál va a ser el comportamiento que se dé en este país, tomando en cuenta que acá se originó la variante Delta, una de las variantes más predominantes que ha tenido el mundo en el 2021 y que con la presencia de Ómicron podría causar una situación preocupante. La India registra ya más de 400 casos positivos de Ómicron y lo más importante es que el número de casos que se registra al 25 de diciembre superan los 7.000 casos. ¿Qué es lo que podría pasar con la India? ¿Por qué los expertos están evaluando y monitorizando la situación sanitaria de la India? En este video vamos a evaluar esta información y lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a ver el caso de la India, sobre todo dado que los expertos estarían bajo observación de la situación sanitaria de la India, tomando en cuenta que ya se va registrando 415 casos de Ómicron confirmados y sobre todo porque podría generarse una nueva ola de contagios. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy es muy importante conocer que la India ha sido foco de preocupación para la comunidad científica, dado que se originó en ese territorio una de las variantes más predominantes y sobre todo que causó una segunda, tercera y cuarta ola de contagios a nivel mundial. Y hablamos de la variante Delta. La variante Delta, la variante que ha predominado en el 2021, se originó en la India. Y la preocupación se daría dado que la variante Ómicron, la nueva variante detectada y que fue nombrada el 26 de noviembre por la Organización Mundial de la Salud, ya estaría presente en territorio de la India. Ello ha llevado a que los científicos estén evaluando los posibles escenarios que podrían presentarse en ese territorio. Al momento las noticias mencionan que Ómicron se encuentra en la India y ya se han registrado sobre todo más de 415 casos de Ómicron positivos en el territorio. Otro punto muy importante es que el número de contagios, ya que se va registrando de COVID-19, para la India ha superado los 7.000 casos y más de 300 personas fallecidas. Tomando en cuenta estos datos, es importante que se tiene que estar vigilando qué es lo que puede pasar con la India. Los expertos temen de que la tercera ola que viva el país pueda generar una nueva variante. Es por eso que las observaciones se van dando en la India y lamentablemente el nivel de vacunación no está superando las expectativas y esto va a complicar el control de la pandemia. La India actualmente registra para la semana del 22 de diciembre un 40% de la población vacunada solo con 2 dosis, un 60% ha recibido una sola dosis y no se registra porcentaje de tercera dosis o dosis de refuerzo. Esta situación es la que preocupa a los expertos, dado que, en primer lugar, la India ha sido un foco que ha generado variantes de preocupación, sobre todo la variante Delta. En segundo punto, es uno de los países con mayor población del mundo. Otro punto importante es de que la vacunación, sobre todo vacunación con tercera dosis, no se presenta en la India. Y los estudios de investigación desde que se conoce la variante Ómicron hasta el momento han demostrado que 2 dosis de la vacuna no hacen frente a la variante Ómicron. Esto es preocupante porque la variante Ómicron presente en un territorio donde se originó una de las variantes que ha causado mayor daño en la humanidad, podrían asociarse y podría generarse una nueva variante
al tener coinfecciones de la misma, entre una persona que pueda tener una infección por Delta y sobre todo una infección por Ómicron. La situación que hoy día se registra con más de 415 casos positivos para Ómicron en menos de una semana, dado que la India habría reportado la presencia de Ómicron en la segunda semana de diciembre, es bastante preocupante. La presencia de Ómicron en un territorio donde se originó una de las variantes que causó mayor daño, donde se tiene un gran porcentaje de población no vacunada, donde no se registra tercera dosis de vacuna, es una situación que se presenta preocupante para el mundo. La India estaría con el riesgo de presentar una tercera ola de contagios. Y esta tercera ola sería una ola Ómicron, pero en una población que no está vacunada, con 3 dosis. Lo que significa, en primer lugar, de que la tasa de mortalidad al presentarse la ola Ómicron se incrementaría, la tasa de hospitalizaciones se incrementaría y el riesgo de generar una nueva variante por una coinfección entre Delta y Ómicron en una persona podría generar una super variante. La India se encuentra bajo observación. Es importante que los gobiernos tomen en cuenta de que Ómicron es parte de la pandemia, pero no es el fin de la pandemia. Pueden generarse todavía más problemas. Y es importante que nosotros analicemos lo que pasa hoy en día en la India, donde se originó una variante, la cual causó una segunda ola en el país en los meses de marzo, abril y mayo, y luego se extendió al mundo entero, causando sobre todo la tercera ola que se dio en julio 2021 y la cuarta ola que inició a finales de noviembre 2021. Situación preocupante. La presencia de Ómicron en la India está bajo observación. Ya 415 casos han sido registrados. La India ha reportado más de 7.125 casos en las últimas 24 horas y la mortalidad que se registra en la India son de 387 casos. Situación preocupante que ya las autoridades indicarían de que los casos van a incrementarse. La actualización con respecto a la información que se tiene de la India, se mencionaría, por ejemplo, que la región de Rajasthan habría reportado 21 nuevos casos de Ómicron por las celebraciones de Navidad. Importante a tomar en cuenta que esto sería el inicio de posiblemente una ola de contagios. La situación de la India está bajo observación, no debemos bajar la guardia y debemos estar atentos a cuál va a ser el desenlace. Lo más importante es estar informados para poder evitar que el incremento de Ómicron se dé en los diferentes países. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. La India se encuentra bajo observación y sobre todo uno de los lugares donde se originó la variante Delta causa preocupación a nivel mundial. Debemos conocer que la variante Delta se originó en la India y es por ello que los expertos y los científicos están evaluando la situación que se presenta en este lugar. En la India se ha registrado ya a la fecha más de 415 casos de Ómicron y lo más importante es de que ha registrado 7.100 pacientes infectados con COVID-19 en las últimas 24 horas y 387 personas fallecidas. La situación de la India con respecto a la vacunación, lamentablemente una población con 2 dosis de vacuna solo alcanza el 40%, una sola dosis 60% y tercera dosis o dosis de refuerzo no registran personas con ese esquema. Situación preocupante, dado que se ha demostrado que Ómicron podría ser controlada con 3 dosis. 2 dosis no ayudan a controlar el avance de la infección. Importante la situación que se pueda dar en la India, debemos estar atentos, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok.
bajo la cuenta @dr_luispacola. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.